de fármacos antifúngicos. Se dejó un documento en el aula virtual para que ustedes puedan darle lectura previo a esta teoría. No sé en primera instancia, jóvenes, si tienen alguna duda, alguna pregunta que les haya surgido tras la lectura de ese documento. Hay que recordar, jóvenes, que los fármacos antifúngicos, ¿sí?, son un grupo medicamentoso que está destinado, lógicamente, a la mitigación de una infección causada por un organismo del reino fungi. Si ustedes se percatan, a nivel de fármacos antibacterianos tenemos una gran cantidad de fármacos. Sin embargo, cuando hablamos de fármacos antifúngicos, pues no hay muchos. ¿Se han preguntado ustedes por qué es esta diferencia? A nivel de fármacos antibacterianos, la gran cantidad de medicamentos antibacteriales que tenemos, ¿sí?, muy aparte de la resistencia que está habiendo actualmente y lo cual vivimos y hace que los fármacos antimicrobianos en general sean pues una necesidad, ¿no?, de fabricación por la OMS, ¿sí?, al descubrimiento de nuevos fármacos, ¿no?, para combatir la resistencia antimicrobiana, ¿no? Sin embargo, a nivel de fármacos antibacteriales, hay una gran cantidad de posibles sitios activos en los cuales actúan estos medicamentos, ¿no? Tenemos fármacos antibacteriales que actúan a nivel de membrana, fármacos antibacteriales que actúan a nivel ribosomal, fármacos antibacteriales, ¿no?, que actúan a nivel de ADN, ¿no?, entre distintos tipos de medicamentos o sitios activos que pueden existir en algunos medicamentos. Sin embargo, si vemos a nivel de fármacos antifúngicos, no existe esta gran cantidad de sitios activos. Y eso es por la diferencia estructural que tienen estos microorganismos. Las bacterias, ¿sí?, son microorganismos, son organismos de tipo procariotas. En cambio, los hongos, ¿sí?, los organismos del reino fungi, son más eh, eucariotas. Y al ser eucariotas tienen una gran similitud a las células de los mamíferos. Uno no puede atacar a nivel ribosomal de un fungi sin atacar o sin generar un efecto secundario a nivel de células humanas. Entonces, atacar a nivel ribosomal a un fungi no es algo adecuado, ¿sí?, porque causarías, ¿sí?, un problema a nivel de organismo humano. Es por ello que no hay una gran cantidad de fármacos, porque no hay muchos sitios activos en los cuales pues no se genere una actividad secundaria a nivel del ser humano. La gran diferencia entre un fungi, una célula fungi y una célula de un mamífero, ¿sí?, es que las células fungi pues tienen una pared celular, algo que lógicamente una célula de un mamífero no tiene. Es por ello que el gran sitio activo en el cual actúan todos los antifúngicos es a nivel de de este punto de la pared celular.
Los fármacos de tipo imidazólicos, triazólicos, los fármacos de tipo, no, alilaminas, ¿sí? Las equinocantinas, actúan a nivel de esta, de esta pared, ¿sí? Todo es a nivel de esa pared. Podemos observar aquí, ¿sí?, lo que es el mecanismo de síntesis, ¿sí?, del ergosterol, una sustancia que precisamente conforma a nivel de esta pared, ¿sí?, cuya estructura del ergosterol es bastante similar, bastante parecida al colesterol. Sin embargo, no, la vía sintética del ergosterol y del colesterol es bastante diferenciada. Todo surge aquí a nivel de escualeno, ¿no? Y tenemos una enzima, la escualeno epoxidasa, que se va a encargar de formar un epóxido, ¿sí? Este punto, ¿sí?, la escualeno epoxidasa, la, la inhibición, ¿sí?, la inhibición de esta enzima es un punto, ¿sí?, de bloqueo dado por las alilaminas. Luego de la escualeno epoxidasa se transforma en lanosterol, ¿sí? Y el lanosterol tiene que reducirse. Y esta reducción lo hace por un citocromo, la 14-alfa desmetilasa, o también llamada la CYP51, ¿sí? Entonces, cuando ustedes leen el documento que se les ha proporcionado, habla mucho de la CYP51, ¿sí? Y este CYP51 es precisamente el sitio activo donde actúan los compuestos azólicos. Llámese clotrimazol, fluconazol, itroconazol, ketoconazol, etcétera, 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 etcétera. Aquí hay una gran cantidad de fármacos que se han logrado sintetizar. Y esto es porque aquí, ¿sí?, este sitio activo, ¿sí?, es donde actúa este tipo de medicamentos que pueden ser administrados por vía oral, ¿sí?, y han sido de gran ayuda para la mitigación de múltiples infecciones fúngicas. Cuando se tuvo los primeros medicamentos antifúngicos, en su gran mayoría, por no decir todos los primeros que se tenían, eran únicamente para vía tópica, no podían ser administrados por vía oral, ¿no? Hasta que se descubrió la anfotericina B, un fármaco tipo polienol, ¿sí?, ¿sí?, un poliol, el cual pues podía ser administrado, pero por vía parenteral, ¿sí? Y aunque sea administrado por vía parenteral, este fármaco tenía una gran cantidad, o tiene una gran cantidad de efectos adversos. Algunos de ellos, la tecnología farmacéutica, la administración tipo liposoma de esta sustancia ha logrado que algunos efectos secundarios vayan disminuyendo, ¿no? Pero es un fármaco que se administra por vía parenteral. Ya con la llegada de los compuestos azólicos, ¿sí?, clotrimazol, entre otros, se tenía fármacos que eran también administrables por vía tópica, ¿sí? Pero la llegada del fluconazol hizo que eso cambie,
porque ya teníamos un medicamento que podía ser administrado por vía oral. Y desde ahí, pues, empezó a explotar todo este grupo. El gran problema, ¿sí?, es que actúa a nivel de una CIP. Actuar a nivel de una CIP, inhibir a nivel de una CIP, ¿sí?, no hace a este medicamento específico para esta CIP. ¿Sí? Es una CIP fúngica, ¿no?, pero su sitio activo es bastante similar, ¿sí?, al de otras CIP, al de otros citocromos que también pueden encontrarse a nivel del, del organismo. Y eso es lo que vemos aquí, ¿sí? En primer lugar, lo que hacen es con el anillo imidazólico unirse, ¿sí?, o interaccionar con el hierro del grupo hemo de la CIP. A través de allí inhibir a esta CIP. ¿Sí? Pero nada impide de que pueda inhibir alguna CIP, ¿sí?, alguna citocromo a nivel del organismo. Esta inespecificidad que puede tener estos compuestos hace que genere inhibiciones a citocromos humanas, ¿sí?, y esto puede ser un punto, ¿sí?, para interacciones medicamentosas. Puede entrar al organismo, generar su actividad antifúngica, pero también generar una inhibición a citocromo 3A4, a citocromo 12,6, a citocromo 12,9, 12,19, ¿sí?, 2E1, ¿no?, 3A4, 3A5. Hay una gran cantidad, no tantas, ¿no?, citocromos que se encargan del metabolismo de medicamentos, ¿sí?, de compuestos xenobióticos en general, ¿sí?, que pueden ser inhibidas. Si se inhibe a una de estas citocromos, ¿sí?, y se consume algún otro medicamento que pueda ser metabolizado por alguna de estas citocromos, pues simplemente puede aumentar el tiempo de vida de este medicamento. En el mejor de los casos, aumenta su efecto, tenemos un mejor efecto, una sinergia, pero en el peor de los casos podemos tener un efecto tóxico de este medicamento, lo cual lógicamente entraría o jugaría en contra, ¿sí?, del consumo de estos fármacos antifúngicos. Y ese ha sido uno de los principales problemas que se ha tenido y que se tiene con estos medicamentos. Claro está que conforme se han ido realizando, ¿no?, o haciendo estos medicamentos, ¿no?, se ha ido formulando nuevos medicamentos que tengan una mayor especificidad a la CYP51, ¿sí?, pero no dejan de ser, ¿sí?, inhibidores de citocromos humanas. Si bien es cierto, no, los nuevos compuestos de tipo triazoles eh, no van a inhibir una gran cantidad de citocromos, ¿sí?, todavía inhiben a citocromo. Hay medicamentos que inhiben por lo menos a 2 citocromos. Ya inhibir a una es un riesgo de una interacción medicamentosa. Inhibir a dos, pues con mayor razón, ¿no? Hay medicamentos como fluconazol que pueden inhibir a 3, 4 citocromos humanas. Y ahí ya será el riesgo, ¿no? En la relevancia clínica que puede tener la inhibición de estos citocromos. Y peor aún, ¿qué tipo de personas son las que estarían más predispuestas a consumir un fármaco antifúngico? ¿Qué me dicen ustedes, jóvenes? ¿Quiénes estarían más propensos a consumir un fármaco antifúngico?
Quiero escuchar a los jóvenes. Las personas que tienen un sistema inmunológico deprimido, también había visto que por lo general son las personas que tienen VIH o que padecen de SIDA. Claro, perfecto, perfecto, Leticia. Y precisamente allí, ¿no? Con la llegada del VIH, ¿no? Y la generación de personas o de personas que lógicamente iban a tener un sistema inmunológico deprimido tras una infección con este virus, es que se empieza a pensar más en fármacos antifúngicos. Grábense una cosa, ¿no? La mayor cantidad de fungis son oportunistas. Es decir, debes de tener un sistema inmunológico deprimido para tener una mayor predisposición a una infección fungi. ¿Ok? Entonces, lógicamente, la llegada del VIH, ¿no? hizo que las infecciones fungis sean mucho más frecuentes. Existen personas que tienen una infección fungi a, a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, que sería algo bastante, bastante problemático y que requiere una acción con anfotericina B o con un fluconazol vía intravenosa, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahí es donde empieza a explotar, ¿sí? la investigación en este tipo de medicamentos. Ustedes me dirán, pero no sé, casos de pie de atleta también es bastante conocido, claro, pero un pie de atleta lo tratas con una crema, ¿no? De terbinafina y ya está, ¿no? Una lilamina, no tópica y normal, ¿no? Pero una infección fungi a nivel cerebral, pues no vas a tratarlo con ese tipo de medicamentos. Entonces, ahí va generándose. ¿Sí? No sé si aquí les ya sea alguna pregunta o tienen alguna duda, jóvenes. Bien, entonces ahí es donde tenemos que apuntar. La, eh, Cuando estábamos con el ciclo, perdón, con el grupo anterior, no, me preguntaban cuál sería el futuro para síntesis de nuevos fármacos antifúngicos. Y yo les comentaba que tenemos dos cosas. ¿Sí? Tres distintos tipos de fármacos antifúngicos de tipo azólicos. Y lo que vemos también en la parte práctica de esta semana, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo común en estos fármacos? En primer lugar, el anillo azólico, ya sea de tipo imidazólico o de tipo triazólico. Compuestos aromáticos, halógenos. Todos estos medicamentos de tipo azólico son bastante lipófilos. Eso hace que estos medicamentos
cuando se administran por vía sistémica, tienden a almacenarse en el organismo. Ese almacenamiento en el organismo genera, ¿sí?, un mayor tiempo de vida, es cierto, pero también genera una mayor toxicidad del medicamento. De los tres, fluconazol es el medicamento que se administra eh, por vía sistémica. No quiere decir de que fluconazol esté exento de toxicidad. Al contrario, fluconazol es uno de los medicamentos más hepatotóxicos que se tiene, ¿sí? Su administración es una vez a la semana, ¿sí? Pero darle a un paciente por 3 meses, 4 meses fluconazol. Hay tratamientos que conllevan ese uso de fluconazol, ¿no? Y estos pacientes pues pueden degenerar en una hepatotoxicidad por el consumo tan prolongado de este medicamento. Entonces, un primer punto de repente para obtener de ese tipo de medicamentos, ¿sí?, sería un medicamento, ¿sí?, antifúngico de tipo azólico que no sea tan lipófilo, que tenga la potencia de los medicamentos de tipo azólicos, ¿sí?, pero que no demande tanta lipofilicidad a un tiempo tan prolongado, ¿sí?, a nivel del organismo. Y dos, ¿sí?, serían las interacciones. Lo que les comentaba hace un momento. Las interacciones medicamentosas con fármacos antifúngicos es bastante común. Y eso se debe a su propio mecanismo de acción, que es actuar a nivel de un citocromo. Y eso hace que este tipo de medicamentos pues tenga a generar distintos tipos de interacciones medicamentosas. Los antifúngicos de tipo azólicos actuales han ido disminuyendo esta actividad, han ido disminuyendo esta cantidad de interacciones que puede tener. Eso pues es un gran logro, pero todavía no se genera una especificidad única de estos fármacos hacia la CYP51 fungi. Entonces, generar una mayor especificidad hacia el citocromo 51 sería otro objetivo, ¿sí?, de la acción de este tipo de medicamentos, ¿sí? Buscar fármacos antifúngicos específicos hacia la CYP51 fungi. Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta, jóvenes. Me detengo bastante en fármacos de tipo azólicos, pues precisamente ese es el grupo medicamentoso más abundante y más efectivo que se tiene, ¿sí? Pero no podemos dejar de lado algo que mencionábamos, ¿no? La anfotericina B. Esa es la estructura de la anfotericina B. Es un poliol. Pero el lado de su sitio activo, donde va a tener una mayor afinidad y donde va a dejar de su actividad, es precisamente en esta cadena de carbonos sp cuadrados que va a tener, que va a ser precisamente el que le va a permitir la unión hacia las membranas, ¿no?, y tener su actividad antifúngica. Pero de repente a ustedes les suena algo familiar
esta estructura que puede tener, ¿no? Un aminoazúcar, ¿no? Un aminoazúcar, ¿no? Y un anillo macrolactónico, ¿sí? Son lactónicos, ¿verdad? Son lactonas, son macrolactonas. Si ustedes se percatarían, tendría una estructura bastante similar a un macrólido, ¿verdad? Pero el anillo de los macrólidos es mucho más pequeño que el anillo que ustedes pueden observar acá, de este tipo de medicamentos. Aparte que la estructura que tiene este anillo, pues es totalmente distinta, ¿no? Un, no. Un anillo macrólido no tiene tantos grupos hidroxilos, ¿sí? Como los puede tener, como los tienen este tipo de medicamentos, ¿no? Aparte de que, lógicamente, el sitio activo mayoritario de la anfotericina B, por ejemplo, es esto que les estaba marcando, esta cadena de carbonos sp cuadrado que tiene la anfotericina B, ¿no? Que es distinto a lo que ustedes pueden observar en otro tipo de medicamentos como los macrólidos, pues, ¿no? Entonces, eso va generando diferencias de ese tipo de sustancias.